Continuamos con Travesía Agropecuaria. Saludos amigos, bienvenidos a este espacio periodístico agropecuario donde buscamos fomentar los diálogos y saberes del campo. Hoy nos hemos desplazado a la vereda de la Unión, a la finca Birmania, aquí en el municipio de Villavicencio, para ver un ejemplo de cultivo en suelos de ladera, en suelos de montaña. ¿Cómo lo hicieron? Pues con la tecnología de las terrazas o los bancales, tecnología que no es nueva. Desde tiempos ancestrales, desde tiempos prehispánicos, las culturas andinas implementaron esta tecnología de las terrazas o los bancales y fueron muy exitosos porque lograron sustentar la alimentación y la seguridad alimentaria de toda una nación. Vamos a ver en este programa cómo se hacen esos bancales, de qué se componen estas terrazas, porque hay que decirlo, esta tecnología de las terrazas o los bancales en suelos de ladera van muy ligados con lo que es el tema de la agricultura orgánica. Entonces, para este programa vamos a ver todo lo que es la estructura de las terrazas o los bancales y cómo se elabora la capa vegetal para cada uno de estos bancales. Eso en este primer video. Y en un segundo video vamos a ver cómo se cultivan algunas hortalizas gourmet y algunas especies aromáticas bajo esta tecnología de las terrazas o bancales y la tecnología agrícola de la producción limpia o agricultura orgánica. Y eso es lo que vamos a ver en estos videos. Pero antes quiero agradecerle a todos los amigos que se han suscrito al canal de Los Llanos en YouTube, apoyando este espacio periodístico agropecuario, y a los que nos ven por primera vez. Les invitamos para que se suscriban y entren a apoyar este espacio periodístico agropecuario que solo busca fomentar los diálogos y saberes del campo. Sean bienvenidos ustedes a Travesía Agropecuaria. Para citar uno de los miles de ejemplos que hoy día existen imitando la tecnología de los incas, Travesía Agropecuaria visitó la finca Birmania en la vereda de la Unión del municipio de Villavicencio, donde podemos ver instaurada y funcionando unas terrazas que sostienen un cultivo orgánico de hortalizas gourmet. Hay que decirlo y queremos destacarlo, que muy ligado a esta tecnología de las terrazas o bancales está todo lo relacionado con la agricultura orgánica, desde su base que es el suelo y todas las prácticas e insumos que se utilizan en el modelo de la agricultura orgánica. Digamos que la inclinación del terreno nos permite deducir que no podemos sembrar de una manera tradicional como si fuera un terreno plano. Entonces eso hace que nosotros tengamos que hacer camas o eras tipo terraza como lo hacían nuestros antepasados para evitar problemas de erosión. Entonces nosotros, una vez se hacen las terrazas, aquí podríamos observar cómo apenas está perfilado el suelo. Esta es una cama antigua que ya la guadua que estaba sosteniendo la cama se pudrió y está en proceso de mejoramiento. Entonces, después de que está perfilado el suelo, lo que hacemos es reforzarlo con guaduas, como acá, y entonces se hace la cama o era de aproximadamente 5 a 6 metros de largo por 1,20 de ancho. Las terrazas se pueden estructurar con diferentes materiales, desde piedras como lo hacían los antiguos o materiales propios de la zona, como es el caso aquí en la finca Birmania. Nosotros, porque la guadua, aquí en la finca tenemos los propios guaduales que se han ido cuidando y que se usan de manera sostenible, dando la posibilidad de que vayan surgiendo nuevas varas. Entonces, o podemos utilizar guadua o podemos utilizar varas o latas de chuapo, que es otra madera muy resistente que se produce acá, que son aquellos árboles que cumplen su ciclo de vida, que se pudren y luego se caen porque ya cumplieron su ciclo de vida, y en lugar de que se pudra, pues se hace el aprovechamiento. Son producidos aquí mismo en la finca. Tenemos dos, guadua, chuapo. Ya estamos incursionando en hacer las camas o eras con malla polisombra para comparar cuál dura más, cuál tiene una mayor durabilidad. Los sacos de tierra son los que nos ayudan a perfilar un poco, a levantar un poco el terreno, darle el nivel adecuado a la cama, producto de la misma tierra que cuando se ha ido perfilando el terreno. Y tenemos camas en llantas.
que es un tema nuevo, un tema en donde estamos incentivando a las personas que tienen la posibilidad de encontrar estas llantas, que muchas veces las arrojan en los andenes y no se les da una disposición adecuada, se pueden acomodar o adecuar para que funcionen como camas o eras. Entonces nosotros en la finca Birmania tenemos 4 materiales para las camas o eras: guadua, chuapo, malla polisombra con varillas de hierro y llantas ya usadas. Hemos mirado el terreno, hemos buscado la inclinación, para así mismo, de acuerdo a la inclinación que tiene el terreno, buscarle la posición en que vamos a hacer. Ahí empezamos a hacer lo que se llaman los planes, para de acuerdamente a esa altura irlo haciendo en las escalas que tiene, porque el terreno mismo nos va diciendo cómo podemos trabajar. Si el declinaje lo tenemos hacia allí, lo trabajamos hacia ese lado van las camas. Por eso usted no va a encontrar las camas en línea recta totalmente, tienen algunos quiebres tantico, porque esos vacíos fue los que trabajamos. Si usted dispone de un terreno con pendiente y desea cultivar, le animamos para que construya terrazas y así aprovechar este terreno que creía inutilizable. Estos bancales tienen la ventaja de proteger la tierra de la erosión, filtrando el agua y reteniendo la capa orgánica para que no sea arrastrada en una tormenta. Otra de las ventajas de cultivar en terrazas es que pueden retener gran cantidad de agua y esto puede ayudar en los tiempos de sequía. Bueno, entonces retomando, esta cama o era pues hay que reacondicionarla, ¿sí? Con guadua, con chuapo o con malla polisombra. En este caso queda así, esta se utilizó, se remodeló, se reforzó con guadua, correcto, pero aquí digamos que el suelo todavía nos falta agregarle el material, el sustrato, el abono orgánico que nosotros compostamos aquí en la misma finca. El perfil del suelo nos dice que es un suelo completamente arcilloso, por eso es que hay que mejorarlo, y en temas de agricultura orgánica hay que mejorarlo. Acondicionada la cama o la era reforzada con guadua, malla o chuapo, le agregamos el abono orgánico compostado que tiene esta característica. Es un abono completamente rico en material orgánico, ahí se ve. En cada cama tenemos calculado que se pueden ir entre 4, 5 y 6 bultos de abono compostado aquí en nuestra área de compostaje. Bueno, esta es el área de compostaje de la finca Birmania. Esta es un área que le hemos dado y para nosotros juega un papel súper importante en el proceso de la agricultura orgánica, porque aquí es donde nosotros elaboramos el sustrato, que es digamos, la base o la parte estructural de la producción. Aquí tenemos, lo que hacemos es coger de todas las materias orgánicas que estamos produciendo en la finca, codornaza, pollinaza, gallinaza, conseguimos porquinaza, conseguimos ceniza, si hay hojarasca, y todo eso lo vamos mezclando, vamos formando pilas, aquí siempre agregando caldo lomita, correcto, hasta obtener este abono compostado, que es el que posteriormente organizamos y pasamos a las camas. En cada cama se nos van aproximadamente entre 4 y 5 bultos de abono orgánico. Tenemos casi 30 camas. Eso significa que necesitamos una alta producción de materia orgánica. Bueno, este sustrato dura alrededor de 15 días. En esos 15 días hay que día por medio hacerle un volteo a la mezcla para que ella vaya descomponiendo y se mezcle la cal totalmente y no quede residuos para cuando lleguemos a aplicarlo a la cama nos afecten algo en eso. Esta cama se está comiendo más o menos 5 bultos, así como está, para tener una capa pues de 5 centímetros, más o menos. Para nosotros fundamental el área de compostaje, porque si nosotros tenemos un buen sustrato, con una buena semilla y con unas buenas prácticas agrícolas, muy seguramente vamos a obtener
unos muy buenos resultados de cosecha de hortalizas. Nosotros estamos utilizando la siguiente composición: un bulto de codornaza, un bulto de gallinaza, un bulto de pollinaza, un bulto de porquinaza y un bulto de ceniza. En el entendido que dentro del bulto de gallinaza y pollinaza ya tenemos incorporado la cascarilla de arroz, que es la que nos da esta soltura. La estructura es una estructura de suelo muy suelta, que si podemos agregarle otro poquito a esa mezcla, un bulto de cascarillas si es necesario, lo hacemos con ese fin. Entonces nosotros utilizamos proporciones de 1, 1, 1, 1. Aplicando esta ancestral tecnología de las terrazas en las laderas para la formación y el enriquecimiento de los suelos con prácticas agrícolas limpias, se puede llegar a garantizar una economía familiar campesina con buenos rendimientos en estos cultivos limpios y sanos que hoy son sobrevalorados y están siendo cada vez más demandados en el mundo. Esperamos, amigos, que este video haya sido muy edificante en el propósito de implementar proyectos agrícolas. No se pierdan nuestro próximo video, donde les vamos a mostrar cómo se producen algunas especies de hortalizas gourmet y algunas especies aromáticas bajo esta tecnología de las terrazas y los bancales, claro, que van unidos con la tecnología de la agricultura orgánica o la producción limpia de alimentos. Los esperamos muy pronto.